Saludos mis hermanos queridos, muy buenos días una vez más aquí por la gracia de Dios, rogando al Señor nos permita llevar fielmente el mensaje de su palabra. Antes de ir al Señor en oración, familia, algunos hermanos que han llegado en este tiempo de pandemia de manera virtual en nuestros diferentes servicios y formas de estudio de la semana, han solicitado poder ser discipulados para conocer un poco más lo que creemos y por qué lo creemos y es correcto que lo soliciten. En este momento en pantalla debe estar apareciendo el número celular de mi esposa, Gloria Monsalve de Gil. Ella me va a ayudar a coordinar junto con ustedes lo siguiente. Por favor envíen su nombre completo, envíen su información, sus datos de contacto y por favor los horarios entre la semana que tengan disponibles, sea mañana, tarde o noche, para que en conjunto podamos establecer un horario para empezar este discipulado. Es importante que lo hagan mis hermanos y podamos empezar teniendo esa oportunidad de discipulado con los hermanos nuevos. Ahí podremos resolver preguntas, inquietudes, dudas que tengan de todo lo que Dios les ha permitido conocernos en este tiempo. Familia, vamos a continuar entonces a partir de este momento la segunda parte del sermón que hemos titulado hace 15 días, Una gloriosa salvación, basado en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Entonces luego en sus Biblias, que puedan abrir primera de Pedro 1, 10 al 12, vamos a leerlo y vamos a ir al Señor en oración una vez más. Dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a ir una vez más en esta mañana al Señor en oración, rogando y suplicando lo que solo Dios puede hacer: darnos vida, restaurarnos y mostrarnos a Cristo. Amado Padre Celestial y Dios bueno, poderoso, misericordioso, bondadoso, soberano, oh Dios eterno, sé con nosotros en esta mañana. Padre, reconocemos y veremos durante el transcurso de la predicación de tu palabra que solamente tú puedes dar vida, que solamente tú, oh Santo Espíritu, en medio nuestro, en mis labios y en los oídos de mis hermanos puedes hacer grandes cosas. No confiamos en nuestras virtudes, ni en nuestra capacidad de entender o de estudiar o de meditar. Confiamos en que a ti te plazca dar vida, en que a ti te plazca darnos a Cristo a través de la predicación. Señor, de verdad, te suplicamos que este tiempo de escuchar tu palabra sea un clamor unánime de todos nosotros, porque necesitamos más de Cristo, necesitamos aferrarnos más de Cristo, necesitamos ir corriendo a los pies de Cristo sabiendo que así como le dijo a la mujer de flujo de sangre continuo, no temas más, no temas más, vete en paz. Necesitamos de tu paz, necesitamos del poderoso evangelio obrando en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo, te lo ruego. Yo necesito, mi matrimonio necesita, mis hijos necesitan de Cristo, mis hermanos necesitan de Cristo. Danos esa pasión y ese anhelo por Cristo y predicar a Cristo, Señor, y su santo evangelio. Confiamos, Señor, y descansamos que a partir de este momento y en todo momento seas con nosotros, abriendo entendimiento, cambiando corazones, dando vida a los muertos, perdonando a los débiles, a nosotros, los que aún neciamente pecamos, y guárdanos de nosotros mismos, y una vez más, danos más de Cristo. Señor, gracias una vez más, te rogamos que seas en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amada familia, como les mencionaba, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra gloriosa salvación. En la última intervención de mi parte, tuvimos la oportunidad de ver
la gloriosa salvación a los ojos de los profetas en el Antiguo Testamento y vimos, mis hermanos, en 1 de Pedro 1, 10 al 12, en su primera parte, cómo estos hombres antiguos, estos hombres del Antiguo Testamento, estos hermanos nuestros en Cristo, los profetas, fueron hombres increíblemente apasionados, dedicados, diligentes en estudiar las Escrituras que el mismo Espíritu Santo les dio para escribir y que el mismo Espíritu Santo provocó en ellos una pasión desbordante por conocer más acerca del Mesías. Ellos murieron, familia, ellos murieron buscando, indagando, escudriñando más y más acerca del Mesías. Como veíamos, ellos buscaban qué persona y qué tiempo. Ellos conocían de Cristo, pero querían saber los tiempos de todo este plan de salvación. También vimos, mis hermanos, muy claramente, y espero poderlo ver muy poco en esta mañana, pero también vimos muy claramente que la forma de salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es igual. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es cierto, no es correcto, es una pésima interpretación de las Escrituras pensar que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento eran salvos por obras y en el Nuevo por gracia. Si así fuera, que gracias a Dios no lo es, pero si así fuera, no tendríamos un solo hermano salvo en todo el Antiguo Testamento, ni uno. Pero gracias al Señor que su plan de salvación desde Génesis hasta hoy día ha sido salvar por gracia, por medio de la fe. Y esto, luego el Señor nos permita ver la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a verlo también hoy en este aspecto, de cómo todo lo que Pedro nos está enseñando no es sino la confirmación, el cumplimiento de todas las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo. Es un solo mensaje, es un solo libro, es un glorioso y mismo evangelio. Familia, ¿por qué esta búsqueda tan apasionada por el Mesías y el plan de salvación por los profetas? ¿Por qué? Porque esta pasión tan grande que vimos hace 15 días en nuestro texto. Primero, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir y plasmar el mensaje dado por Dios, ¿de acuerdo? Dos, ellos gozaron del poder del Espíritu Santo en sus vidas para escudriñar y buscar apasionadamente todo acerca del Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos en claro que todo esto que está pasando es inspirados por el Espíritu Santo y capacitados por el Espíritu Santo para esta investigación y este escudriñar. Por estas razones, por esta guía, por este poder dado por Dios en sus vidas, ellos llegaron a amar más a Cristo, confiar más en Cristo, descansar más en Cristo, gozarse más en Cristo y perseverar en las más profundas tribulaciones, como vimos hace 15 días, de todo lo que les sucedió en Hebreos 11. ¿Recuerdan? Aserrados, atribulados, perseguidos. Entonces, mis hermanos, esta pasión dada por el Espíritu Santo es para aferrarse más a Cristo, confiar más en Cristo, regocijarnos más en Cristo, para poder afrontar con gozo todas las vicisitudes, todos los problemas, por más agobiantes y angustiosos que puedan ser. Déjenme darles un ejemplo. Uno de los primeros profetas en el Antiguo Testamento es nuestro hermano Moisés, en el libro de Génesis. Recuerden que cuando el Señor en el camino de Emaús les presentó el Evangelio que hablaba de Cristo, empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas. Hebreos 11, 24 al 26 nos dice verdades preciosas para nuestras almas. Dice así, mis hermanos, Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, verso 25, escogiendo antes ser maltratado, es decir, él escogió sufrir malos tratos con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, mis hermanos, esta descripción de los profetas en Primera de Pedro que indagaron y escudriñaron apasionadamente es una descripción de nuestro hermano Moisés. Moisés, como profeta del Señor, escudriñó, investigó más de Cristo, se aferró más de Cristo y por eso podemos leer lo que estamos leyendo. Amados, ¿qué causó
esta lección de Moisés? ¿Qué fue lo que llevó a Moisés a escoger estas cosas? Es decir, familia, escúchenme bien. ¿De dónde nació la iniciativa de Moisés de despreciar todas estas cosas que se le tenían, que se le ofrecían y que tenía derecho, y seguir a Cristo, sabiendo que eso implicaba maltratos? Hermanos, ¿qué despreció? Bueno, nuestro texto nos dice algunas cosas. Ser parte de la familia de Faraón, una de las familias, o tal vez la familia más poderosa y más rica en ese momento. Despreció tener a su disposición todos los manjares y placeres que el mundo antiguo en su época le podía brindar a Moisés. Mis hermanos, despreció una gran fortuna, despreció una vida de lujos, despreció una vida de comodidades, despreció una vida sin preocupaciones económicas, si podemos verlo de esa manera. Él escogió entre todo esto que les acabo de decir y seguir a Cristo, nos dice el texto. Escogió como mayores riquezas, no solamente una escogencia, no, escogió como mayor riqueza, como mucho más valioso que todo eso, los insultos, injurias y reproches, que significa lo que dice el texto, por seguir a Cristo. Mis hermanos, esto que hizo Moisés, que muchas veces lastimosamente nosotros podemos ver como si fuera un superhombre. No, familia, déjenme aterrizar la idea, déjenme aterrizar sus pensamientos, si me lo permiten. Esto que hizo Moisés es el resultado de su salvación. Es el resultado o la decisión esperada de todo genuino creyente. Que Moisés vea que los vituperios son en Cristo, por seguir a Cristo, son mayores riquezas que el mundo, no es una decisión natural de los hombres. No es algo que tú y yo naturalmente podamos decidir, porque si fuera por nuestra naturaleza, nos vamos con Faraón, nos vamos con sus privilegios y nos vamos con su fortuna. Eso es indiscutible. Pero por causa de la fe, dice el texto, dada por Cristo a Moisés, él entiende que su mayor tesoro es Cristo, que no hay nada que se compare con Él. Entonces, esta decisión, esta escogencia, es la decisión clara de todo genuino hijo de Dios, guiado y empoderado, perdón la redundancia, por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, esta decisión de Moisés, una vez más, es causada por la vida y obra de Cristo en su vida, aplicada por el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma, mis hermanos, escúchame bien y amigos, no hay otra forma de ver a Cristo glorioso en medio de las circunstancias más adversas si no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, te vas tras Faraón. Si has nacido de nuevo, la única decisión lógica, guiada por el Señor, por el poder del Espíritu Santo, es ver a Cristo siempre más glorioso, como el mayor tesoro de tu vida. Y eso pasa en los genuinos creyentes. Es una decisión esperada y genuina, real, de cada genuino creyente. Ahora, mis hermanos, una vez más, no fue el super Moisés, es Cristo en él. En el Nuevo Testamento tenemos otro testimonio del apóstol Pablo. Ya lo hemos visto, pero déjenme recordarles. El apóstol Pablo dijo unas palabras increíbles, gloriosas, de un creyente después de 30 años de ministerio. Quiero mostrárselos una vez más. Filipenses 3, 7 y 8. Dice así. Pero ¿cuántas cosas eran? Es decir, él está hablando de su pasado. ¿Cuántas cosas eran cuando llegué a Cristo? ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Lo que él consideraba ganancia ahora es una completa pérdida desde el momento en que nació de nuevo, en el momento en que llegó a los pies de Cristo. Ahora miren 30 años después, hablando del texto. Dice, y ciertamente aún, es decir, ciertamente aún, después de 30 años, dice el texto, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, mis hermanos, una vez más quiero repetir esto, no es el super Moisés, no es el super Pablo, no, son hombres nacidos de nuevo, con fe en Cristo Jesús, dada por el poder del Espíritu Santo en sus vidas para tomar decisiones correctas y acordes a la salvación recibida.
acordes a la vocación dada por Dios en Cristo como hijos de Dios. Tanto Moisés como el apóstol Pablo, como cada genuino creyente, deseamos cada vez más a Cristo. Y todo esto gracias por el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. De nuevo, familia, si tú ves este mundo y sus placeres como pérdida, como basura, como dice el texto, que tú escoges como Moisés, por la gracia de Dios, seguir a Cristo y verlo más glorioso que cualquier otra cosa en el mundo, es el simple pero muy glorioso resultado de tu salvación. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves este mundo y sus placeres como pérdida, como basura, para tener más de Cristo, es el resultado de tu salvación. No es porque seas un super cristiano, nadie lo es, seguimos siendo débiles. Es porque tenemos a un super Cristo, a un glorioso y poderoso Espíritu Santo y a un precioso Padre Celestial sosteniéndonos y cuidándonos. Hermanos, en las muy buenas enseñanzas que Dios nos ha permitido tener los jueves en el ministerio de Conectados con la Palabra, hace unas clases atrás el pastor Luis Méndez enseñaba del perdón. Él decía lo siguiente: perdonar no es que sea difícil. Perdonar es imposible si tú no estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes perdonar de verdad conforme a la Escritura. Si tú no estás en Cristo, tú vas a seguir prefiriendo los tesoros de Faraón de este mundo. Y Cristo no es importante, Cristo no es glorioso, Cristo no es valioso. Mis hermanos, es por la gracia de Dios, por la obra de salvación en Cristo, en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, que tú y yo anhelamos cada vez más de Cristo, queremos confiar más en Cristo y nos gozamos más en Cristo. Y de verdad, familia, así como los profetas, así como los apóstoles en el Nuevo Testamento y así para nosotros hoy día, este amor por Cristo y esta pasión dada por el Espíritu Santo, por el Señor, es el que nos permite sacar la cabeza a flote y gozarnos en medio de las tribulaciones, sabiendo que esto es una leve tribulación momentánea. Esto no es toda la historia de tu vida, esto es una parte muy pequeña comparado con la eternidad. El creyente en esta mañana sabe que eso es temporal y sabe que le espera la gloria eterna, una herencia eterna, un cuerpo glorioso y una comunión preciosa con Cristo. Mis hermanos, por favor, yo no estoy diciendo de ninguna manera que este tipo de enseñanzas o ese tipo de verdades nieguen las luchas del creyente. Hermanos, de hecho, si tú luchas con tu pecado, si tú estás batallando con furia con los pecados que aún te asedian, dale gracias a Dios, porque es el mismo Espíritu Santo que convence que eso está mal y que es pecado. Si no fuera por el mismo poder del Espíritu Santo, tú no tendrías estas luchas, estas batallas y estos dolores y estas lágrimas. De hecho, mis hermanos, damos gloria al Señor que esas luchas son parte de muestras que estás vivo espiritualmente. Y en medio de esas batallas, en medio de esas luchas, sea que ganes o no, finalmente tú y yo aprendemos cada día más a no depender de nosotros, sino más de Cristo. Hermanos, no hay nada más glorioso, en mi humilde opinión, que aprender cada día que separados de Dios nada podemos hacer, pero que en Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Familia, estamos en la introducción y quiero agregar un pero aquí gigante, lo tengo grandísimo en mis notas. Escúchenme bien, por favor. Si la basura de este mundo te cautiva, te atrapa, te deleita, en este momento estás sufriendo amargamente porque no tienes las cosas que este mundo podría ofrecer y tú podrías tener, o te amargas porque supuestamente crees que Dios no te ha dado todo lo que tú mereces. Prácticamente, tal vez en esta mañana estás obligado. Estás a las malas porque hay alguien en tu casa que está pendiente de empezar atentos en el servicio. Es aquella persona que está pendiente de los devocionales, que está orando continuamente por ti y por tu familia. Si la basura, una vez más, de este mundo todavía te atrapa, te deleita, la disfrutas, estás aquí obligado, es porque muy posiblemente sigas muerto en tus delitos y pecados. Y mis hermanos, yo no estoy juzgando, por favor, líbreme de pensar en ese momento que es un juicio muy fuerte. No,
es que o estás vivo en Cristo o estás muerto en tus delitos y pecados y la vida es completamente diferente. Una vez les recuerdo una vez más, familia, estar en Cristo, estar vivo por el poder del Espíritu Santo, es tener una pasión genuina por Cristo, es querer seguirle, amarle. Amados, esos hermanos y hermanas que escuchan la palabra continuamente, que les encanta todo lo que tenga que ver con Dios, es el resultado del poder del Espíritu Santo en sus vidas, no es otra cosa, no hay vanagloria en eso. No podemos jactarnos de algo que Dios está produciendo para su gloria y que ustedes y yo estamos disfrutando. Entonces, las evidencias de un vivo espiritual son reales, pero las evidencias de un muerto son reales. No hay nada más duro en este momento que pensar, llegar al final de los días, estar en el juicio final y llegar creyendo que será creyente, sabiendo, porque es indiscutible que tú puedas y yo saber hoy, si estamos sin Cristo, que tú amas la basura, que te deleitas en la basura, que la palabra de Dios es una pereza enorme. Y recuerden, hermanos, que no es una iglesia, no es estar aquí, no es escuchar la sana doctrina o el verdadero evangelio el que nos hace salvos. Por favor, no me malinterpreten. Todo esto es parte de la salvación, pero es que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, te deje ver la maldad de tu pecado, te lleve al arrepentimiento y te lleve a amar a Cristo dándote un nuevo corazón, y de esto un poco más adelante. Espero no haber sido confuso. La obra de salvación es un milagro que solamente Dios puede hacer. Y las evidencias entre un vivo y un muerto son reales, son evidencias que no se pueden esconder, pero al mismo tiempo son evidencias que rogamos a Dios te muestre para que puedas caer rendido a los pies del Señor. Familia, una vez más, y voy a insistir muchísimo en esto, la diferencia entre el creyente y el inconverso es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo obrando en una nueva criatura. Es la única diferencia. Tú no eres una super persona, no. Tú sigues siendo débil, con luchas, con dificultades, con problemas, con sufrimientos. Pero mis hermanos, la diferencia entre el creyente y el inconverso es la obra del Espíritu Santo. Es la obra que Dios en su gracia decidió empezar en ti. Y mis hermanos, sí o sí la va a terminar. ¿De acuerdo? Solo Dios, solo el Señor puede quitarnos el gusto deleitoso que teníamos por la basura o que tienes por la basura y darte un amor genuino y deleitoso por Cristo. Solamente Dios te puede quitar el deleite por la basura y darte amor por Cristo. Es nuestra confianza. Miren, hermanos, no es mi confianza en si soy o no soy un buen predicador o si a la gente le gusta o no, no. Mis hermanos, mi única confianza es que a Dios le plazca en el poder del Espíritu Santo convencer a muchos en esta mañana de su engaño, demostrarles que realmente no son salvos y llevarlos a sus pies, y a los amigos traer arrepentimiento. Porque si Dios no te da vida, tú terminas este servicio siguiendo amando la basura. No tienes ninguna otra oportunidad sino que Dios tenga compasión de ti y la puedes pedir. De no ser así, si Dios no te da vida, tú vas a seguir despreciando las cosas de Dios. Las cosas de Dios van a seguir siendo aburridoras, van a seguir siendo fastidiosas. Vas a seguir frustrado, vas a seguir amargado, vas a seguir molesto, porque la palabra de Dios y tus padres creyentes o cualquier creyente que sea en tu casa es un amargado que no te permite disfrutar los placeres de este mundo por ese cristianismo. No, mis hermanos. Si no estás en Cristo, la basura va a seguir siendo basura. Y tarde que temprano te vas a hartar, porque no es posible ser cristiano sin Cristo. No es posible vivir el cristianismo sin las fuerzas de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo. Y tarde que temprano vas a tirar la toalla. No porque hayas sido salvo, no. Vas a tirar la toalla porque entiendes que finalmente tú aborreces a Cristo y le vas a dar la espalda. Por favor, entiendan eso. Solamente Dios puede tener compasión. Y con esto nos vamos a nuestro primer punto de nuestro texto. Ya vimos en el sermón anterior, esta era la introducción y tratando de tomar todo en resumen, pero ya vimos cuán gloriosa fue la salvación para los profetas. Ahora quiero mostrarles en continuación cuán gloriosa la salvación por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, dice el texto, que descendió del cielo. Hermanos, ¿por qué fue tan importante, tan profundamente apasionante para los profetas todo lo referente al Mesías y la salvación? Finalmente, mis hermanos, y reitero, porque era importante para el Espíritu Santo.
y por eso el Espíritu Santo que moraba en ellos los llevó a vivir de esta forma. Hermanos, mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, sus palabras inspiradas, las palabras inspiradas de Dios que ellos escribieron y su pasión por escudriñar no era otra cosa que el poder del Espíritu Santo que ellos estaban disfrutando en sus vidas. Por favor, 1 Pedro 1:11, vamos a recordar la obra del Espíritu Santo en lo que estamos viendo. 1 Pedro 1:11 al 12. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, yo sé que he sido reiterativo en esto, pero es muy importante porque es parte del énfasis del texto. Tener amor, tener sed, tener pasión por Cristo es la obra genuina del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como para tú y yo en esta mañana. Mis hermanos, miren el Nuevo Testamento para reiterar que lo que el Espíritu Santo obró en esos hombres, en los profetas, es exactamente como obró en el Nuevo Testamento y es exactamente como obra hoy día. Miren San Juan 16, 14 y 15. Perdón, desde el versículo 13, San Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Exactamente como hizo con los profetas. Escuchen bien el verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, de nuevo, si ustedes miran bien el texto, el propósito del Espíritu Santo es buscar darnos a conocer y glorificar a Cristo. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Familia, todo lo que los profetas investigaron fue por el poder del Espíritu Santo en ellos. Y nosotros somos beneficiados. Miren por favor una vez más el texto, 1 Pedro 1:12. Solamente los detalles, por favor. A esto se le reveló que no para sí mismos, o sea, su investigación y su profunda búsqueda fue para beneficiarnos a nosotros, dice, no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué pasó? Ellos administraban las cosas que os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Esto nos dice, mis hermanos, que lo que ellos tenían, lo que ellos administraban, lo que ellos nos dejaron, es el Evangelio. Recuerden, familia, que los apóstoles y sus discípulos predicaron el Evangelio usando el Antiguo Testamento. Y es glorioso, mis hermanos, que estamos disfrutando de la investigación, de los estudios, de la pasión, de la evidencia, del testimonio de todos estos hombres de Dios apasionados por Cristo Jesús. Eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Así como fue por el Espíritu Santo que los profetas escribieron y fueron apasionados, es por el Espíritu Santo enviado del cielo ahora que se proclama, se anuncia el Evangelio. A eso se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Mis hermanos, el Evangelio de Cristo es anunciado y buscado poderosamente por los profetas, ahora fielmente anunciado y predicado por los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, no se cansen de que tanto repita esto, pero es glorioso poder gozarnos de que somos lo que somos, de que tenemos ser por Cristo, porque tenemos a la tercera persona de la Trinidad en nosotros, provocando, ejerciendo, moviendo tantas cosas en nosotros, haciéndonos y moldeándonos a la estatura de Cristo que podemos disfrutar estas cosas. El poder y denuedo de predicar el Evangelio aún viene del Espíritu Santo. Recordemos en Hechos capítulo 1 y 2. Hermanos, Pedro se levanta a predicar en el Pentecostés, pero por favor,
El Pentecostés es un día muy especial, pero pasa 50 días después de la Pascua. O sea, es la Pascua, 50 días viene Pentecostés. Recuerden que el Señor estaba teniendo la última cena antes de su crucifixión. Fue arrestado ese viernes y crucificado, y ustedes conocen bien la historia. O sea, estamos hablando de un periodo de 50 días. En ese tiempo del Señor ser arrestado, recordemos que vimos a un Pedro supuestamente fuerte diciéndole que no lo iba a negar, pero lo negó. Entonces vimos un Pedro cobarde, un Pedro que no tuvo temor de alguna manera, débilmente negar al Señor, de maldecir, de que le cayera una maldición si él era el que conocía al Señor. Entonces vimos hace 50 días antes del Pentecostés un hombre cobarde, pero al mismo tiempo Cristo resucitó, fue, lo buscó, lo restauró. Luego el Señor pasó 40 días con sus discípulos enseñándoles todo acerca del reino de Dios, nos dice Hechos de los Apóstoles. Pero ¿cuál fue la diferencia entre la Pascua y el Pentecostés? ¿Qué hizo la diferencia en un hombre como Pedro cobarde? Ahora se para valientemente. Y mis hermanos, no ignoren los hechos, que Pedro se está parando 50 días después frente a hombres que 50 días atrás decían crucifícale, crucifícale. Era un pueblo judío, todo el mundo estaba viniendo a esta fiesta, y Pedro se levanta y predica fuertemente el evangelio, porque fue lleno del Espíritu Santo, tanto él para predicar como aquellos hombres que se arrepintieron ese día. ¿Recuerdan? Que más de 3,000 personas se convirtieron en esa mañana, o tarde, no, perdón por esta imprecisión, pero el asunto es que esta valiente predicación, gloriosa predicación y esta increíble conversión es obra del poder del Espíritu Santo. Solo quiero recordarles una porción de este sermón, Hechos 2:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense en el valor, hermanos, de pararse enfrente de todas estas personas que crucificaron al Señor unos días atrás, decirles: ustedes lo hicieron sin ningún tipo de temor y valiente, lleno del Espíritu Santo. Al oír esto, dice el 37, se compungieron de corazón, se entristecieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, una vez más, no es super Moisés, no es super Pablo, no es super Pedro. Es un Dios glorioso y misericordioso, morando en personas que le odiábamos y que ahorita nos están moldeando la estatura de Cristo para apasionarnos por Cristo, para predicar con denuedo, para gozarnos en medio de las tribulaciones, para que la gloria sea solo del Señor. Y es fabuloso, mis hermanos, ver la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento de cómo los profetas, dice el texto, administraban las cosas para que nosotros fuéramos beneficiados. Ellos estudiaron, investigaron y tuvieron información para que tú y yo conociéramos de la gracia destinada a nosotros. Mis hermanos, nuestros hermanos los profetas murieron investigando qué persona y qué tiempo, y los apóstoles predicaron la persona y el tiempo. Tenemos el Evangelio y el mensaje completo, glorioso, maravilloso. Los apóstoles predicaron con las respuestas que tanto buscaron nuestros hermanos los profetas. Entonces, familia, una vez más insisto que la profunda pasión de los hermanos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para predicar a Cristo es por el poder del Espíritu Santo. Miren, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estas palabras para mí tienen muchísimo sentido en esta mañana. Hermanos, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, pero no da vida que tú convenzas a alguien que el hablarle lenguas hoy día está mal. No da vida que tú aplastes a los que echan fuera demonios y pactan y todas estas cosas necias que suceden en el mundo hoy día. Dice Pablo en una forma sencilla: yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
su pasión y deleite era llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Hermanos, dice Romanos 1:16, que no se avergüenza, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Los apóstoles y nuestros hermanos en la historia murieron llevando el Evangelio para dar vida a los muertos espirituales, llevando el Evangelio que por el poder del Espíritu Santo ellos podían creer y nacer de nuevo por la gracia de Dios. Hermanos, una vez más, esta pasión desbordante por Cristo que tenemos por causa del Espíritu Santo es lo que llevó a estos hombres a predicar fielmente el Evangelio, porque, por favor, lo único que le va a cambiar la vida a tus seres queridos, a que tantos amas, es que seas valiente en el poder del Espíritu Santo, si lo tienes, si eres salvo, y prediques el Evangelio, porque lo único que le puede dar vida a un muerto es que el Espíritu Santo abra el entendimiento y permite que el mensaje que tú proclames, ellos lo crean. Amados, no hay nada más importante que el Evangelio. Sí hay muchas doctrinas, hay muchas cosas importantes que en nuestro discipulado continuamos, pero familia, no perdamos de vista que es el Evangelio el que da vida a los muertos. Hermanos, no hay nada que se pueda comparar a nuestra gloriosa salvación. No hay nada que se pueda comparar al mensaje glorioso del Evangelio que a ti y a mí nos dio vida. Es increíble. O sea, piensen, familia, por un segundo, que la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero en esta ocasión en el texto, la tercera persona de la Trinidad fue enviada desde el cielo. ¿Para qué? Primero, para inspirar a los santos profetas, a los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, para escribir la santa palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que los inspiró les dio poder y una pasión por buscar de Cristo. Luego este mismo Espíritu Santo descendió y empoderó y llenó de gracia, de sabiduría y de poder a los apóstoles, incluyendo a Pedro en el Pentecostés, para predicar el Evangelio y dejarnos el Nuevo Testamento. Hermanos, ese mismo Espíritu Santo que descendió sobre ellos en el Antiguo, que descendió sobre ellos en el Nuevo, ha descendido sobre nosotros y actúa de la misma y poderosa manera, porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Tú estás vivo, tú estás en esta mañana escuchando este servicio, tú estás contento y feliz en Cristo porque el Espíritu Santo descendió como un regalo del cielo para nuestra vida, para morar en nosotros y hacernos creyentes. Ser creyente, familia, a veces damos por sentado la salvación, pero ser creyente es un milagro tan increíble que solo Dios puede hacer y ustedes y yo sabemos, solo Dios puede dar vida, solo Dios te pudo dar vida. Solo Dios puede dar vida a tus hijos, a tus hijas, a los seres que amas. Es un milagro que Dios nos permite llevar, no dar, sino llevar a través de la proclamación del Evangelio. Hermanos, deberíamos estar maravillados y extasiados, si me permiten, felices de saber, Señor, me diste vida a mí. Y no solamente nos dio vida, familia, piensen en la paciencia y en la compasión que aún nos tiene. Tanta debilidad, tanta necedad, tanto pecado, tanta caída, tanta incredulidad, tanta dureza de corazón, tanta falta de perdón, tanta inmadurez en medio nuestro. Y Él sigue siendo un fiel Padre. Él sigue siendo un buen Dios. El Espíritu Santo sigue morando en nosotros. Déjenme ponerlo en estas palabras. Vamos a maximizar esto, si me lo permiten. El Espíritu Santo capacitó a un hombre, un obrero, un hermano, una hermana. Lo entrenó, lo puso a estudiar y lo comisionó para ir a llevar el Evangelio. Y resulta que dentro de su comisión de llevar el Evangelio, el Espíritu Santo lo llevó a donde tú estabas. ¿De acuerdo? Ahora, ese hombre o esa mujer, lleno del Espíritu Santo, valientemente se para ante ti. Estábamos muertos, reácidos a todo lo de Dios, y nos empieza a proclamar el Evangelio. Pero pasa algo glorioso. El Espíritu Santo nos cambió el corazón, nos abrió el entendimiento para que pudiéramos apreciar y comprender y valorar y gozarnos en esta gloriosa salvación. Familia, si el Espíritu Santo no te hubiera abierto el entendimiento, tú no estarías aquí hoy. Tú estarías revolcándote en tus delitos y pecados, disfrutando y hallando deleite en todo lo que este mundo ofrece. O sea,
El Espíritu Santo comisionó y preparó un hombre y fue y predicó el Evangelio y tú lo escuchaste. En ese mismo instante el Espíritu Santo cambió tu corazón, te abrió los ojos y te permitió ver a Cristo como tu Señor y Salvador. Y hoy estás amando a Jesús por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Cuando antes tú y yo odiábamos a Dios, aborrecíamos a Dios, tal vez a ti te cueste reconocerlo, pero a mí no. Vivíamos muertos, hediondos en miserias. Hermanos, no estábamos buscando a Dios, no estábamos buscando salvación, no estábamos buscando cambiar nuestras vidas. Dios lo hizo. Mis hermanos, piensen en esto. Dios te escogió a ti y a mí para adoptarte como hijos en Cristo Jesús por su gracia, aún sabiendo que nosotros nunca hubiéramos tenido la intención de buscarlo, ni anhelarlo, ni escogerlo. O sea, Dios fue en tu búsqueda cuando tú no lo estabas buscando. Y Dios te encontró muerto en delitos y pecados cuando tú y yo amábamos vivir en rebeldía contra Él. Él te escogió, te amó, te perdonó por su infinita misericordia, aun cuando le estábamos odiando, dice Efesios 2. Éramos enemigos de Dios. O sea, familia, o sea, qué increíble. O sea, nuestra salvación es un milagro impresionante que nos debe llenar de mucho gozo y pasión, de aferrarnos más a este Cristo y saber que Dios nos da la oportunidad a ti y a mí en la gran comisión de ir a proclamar el Evangelio a los muertos para que por la gracia de Dios y en el poder de Dios puedan convertirse a Cristo. Necesitamos poder del Espíritu Santo para ser valientes y proclamar el Evangelio. No digas que no tienes oportunidad de estudiar, no digas que no tienes oportunidad de clamar, no digas que no tienes oportunidad de personas a tu lado para predicar. No hay tal cosa. Familia, los profetas y los apóstoles y misioneros en la historia, algunos de ellos, muchos, murieron, dieron su vida para llevar el mensaje que da vida. Y vale la pena. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Por eso dice el Antiguo Testamento que cada día deberíamos maravillarnos de esta gloriosa salvación. Y por eso, familia, les ruego, les exhorto a que el Evangelio sea una pasión desbordante, que pidamos a Dios que sea realidad en nuestras vidas como lo fueron para esos hombres, para llevarlo a nuestros hijos, para llevarlo a nuestras esposas, a los esposos. Solo Dios cambia corazones. Si tú y yo nos frustramos por la vida alrededor nuestro de los inconversos, mi hermano, tú no cambias a nadie, ni tú te cambiaste a ti mismo. Dios tuvo misericordia de ti, así que usa esa compasión, dobla rodillas en el Señor y que te dé diligencia para proclamar fielmente el mensaje del Evangelio. Y dejemos que el Señor, ya Dios hará la obra. Nuestro deber es ser fieles a la predicación del Evangelio y veremos, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Veremos la gloria de Dios manifestada en muchas personas. Mis hermanos, dice la Biblia en Mateo 13:23, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Al final de los 4 terrenos dice en el final terreno, mas el que fue sembrado en buena tierra. Mis hermanos, el que fue sembrado en buena tierra, déjenme leerles el texto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra no es que fue sembrado porque era una buena persona. Esa es buena tierra porque Dios primero tuvo que martillar la dureza de tu corazón, darte un corazón de carne para que sea un terreno fértil y que el mensaje del Evangelio, que la semilla llegara a tu corazón y diera fruto. Tú oyes y entiendes la palabra y das fruto y produces a 100, a 60 y a 30 por uno, porque a Dios le plació darte vida y el poder del Espíritu Santo mora en ti para que eso sea una realidad. ¡Qué privilegio! ¡Qué glorioso es ser hijos de Dios por el puro afecto de la voluntad! ¿Cuántas personas y hermanos piensan que pueden perder su salvación? Mis hermanos, yo puedo perder lo que yo me gané, pero yo quiero recordarles que cuando Dios me salvó, a mí, Javier Gil, yo lo estaba odiando, yo lo aborrecía, yo no lo estaba buscando, y ninguno de ustedes. Y aún así, aquí estamos. Por eso cada día
Es un gran día porque nuestro mayor problema ya fue resuelto, pero mis hermanos, por eso el apóstol Pedro como que nos lleva a mirar cuán gloriosa fue la salvación para los profetas, en el poder del Espíritu Santo, para los apóstoles, para los que predican el Evangelio, para que no estemos ensimismados en nosotros mismos y las circunstancias, y veamos una vez más cuán glorioso y maravilloso es nuestra salvación. Cristo y su Evangelio nos llenan cada día de esperanza para afrontar cualquier situación. Familia, no hay situación tan terrible, tan difícil, que el amor de Dios no nos pueda sustentar y sacar adelante. Te afanan y te preocupan los tuyos. Predícales el Evangelio. Clama al Señor por compasión por ellos. Solo Dios puede cambiar su vida. Familia, cuando tú veas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, deleitándose en la basura, recuerda que tú eras igual, o tal vez peor, y que fue la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo que te dio vida. No te desesperes, no te angusties, no te desanimes, no quieras salir corriendo, no quieras abandonar a los tuyos, porque tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y quiero que sepas y entiendas y recuerdes que las misericordias de Dios son cada día, porque Dios no nos ha pagado conforme merecemos para que tú te sigas creyendo la gran cosa y queriendo abandonar a los que se deleitan en la basura. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y amén. Predica el Evangelio, proclama el Evangelio, profundiza en el Evangelio. Finalmente, hemos visto la gloriosa salvación para los profetas en el poder del Espíritu Santo, para los apóstoles. Y el texto agrega algo muy interesante, mis hermanos. Cuán gloriosa es la salvación a los ojos de los santos ángeles. Miren 1 Pedro 1:12, por favor. Una vez más dice, a eso se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan mirar los ángeles? Todo lo concerniente al Mesías y plan de salvación. Mis hermanos, si ustedes se fijan en una lectura de la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, van a ver a los ángeles involucrados en todo el plan de redención. Ustedes pueden recordar a los ángeles o querubines. Después de que Adán y Eva fueron expulsados, había una espada ardiendo, revoloteando de un lado a otro, pero habían querubines custodiando que nadie pasara a tomar del árbol de la vida. Podemos ver a los ángeles llevando mensajes en el Antiguo Testamento. Podemos ver a los ángeles cuando el Señor Jesucristo nació. Podemos ver a los ángeles cuando Él resucitó. ¿Recuerdan que cuando llegaron a mirar el sepulcro había un ángel en la parte de la cabecera y en los pies donde estaba el Señor Jesucristo anunciando que Él había resucitado? Pero déjenme recordarles una porción del nacimiento del Señor Jesús muy bonita, muy especial en Lucas 2:10 en adelante. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, mis hermanos, dice el texto cosas que anhelan mirar los ángeles. Y como charlaba con un hermano muy querido, estas palabras son muy importantes en su original. Familia, la palabra anhelar, cuando dice que estas cosas anhelan mirar los ángeles, la palabra anhelar, en un contexto, digamos que de hombres, sería una palabra muy negativa, porque de hecho es la palabra que se utiliza para concupiscencia o para un deseo, una codicia
o un fuerte deseo lujurioso, o sea, un deseo desbordante. Pero en el contexto de los ángeles, esta palabra aplica porque nos da la idea de una pasión, déjenme leerles, un impulso ansioso, fuerte, abrumador, un deseo que no se logra satisfacer, de querer conocer y ver más y más acerca de qué, acerca de todo lo concerniente con el Mesías, el plan de salvación. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Y la palabra mirar es bien interesante porque la palabra mirar, quiero leerles, es examinar. Es una palabra concebida como ejercer un esfuerzo para ver algo que no está a tu simple vista, agachándose o inclinándose. Hermanos, en nuestro contexto en Colombia, permítanme ilustrarlo de esta manera. Es como cuando tú vas en tu carro, o vas en el mío, o vas en tu moto, y hay un accidente, y tú como que estiras el cuello y quieres mirar qué pasó, porque, bueno, muchos queremos ver qué pasó, y si fue cruento, si es sangriento, si es, bueno, lo que sea, pero tenemos esa iniciativa natural en nosotros de como de estirar el cuello y mirar. En el contexto, familia, una vez más, perdón por mi débil ilustración, pero los ángeles tienen un deseo desbordante por mirar, por agacharse, por inclinarse, por ver todo el plan de desarrollo de salvación, por toda la obra del Mesías. Ahora, mis hermanos, nosotros hoy día tenemos un disfrute de salvación mayor que tuvieron los profetas, porque ellos tenían, digamos que estaban en búsqueda de algo que ustedes y yo ya conocemos, pero nosotros, por la gracia de Dios, siendo pecadores redimidos, tenemos un agradecimiento y un gozo por la salvación que los ángeles pueden ver, pero no pueden entender. Ellos son seres perfectos, ellos no son seres caídos, ellos no han sido seres restaurados, pero ustedes y yo, en este momento podemos maravillarnos por la gloriosa salvación, no solamente ahora, sino por la eternidad. Familia, ¿pueden imaginarse el momento que los ángeles se inclinaron y se agacharon a ver lo que pasaba en el Calvario? ¿Pueden imaginar a los ángeles, a estas huestes espirituales del Señor inclinándose, mirando el momento cuando le escupían, cuando se burlaban, cuando le despojaban de sus ropas, cuando tenía sed le dieron vinagre mezclado con hiel, al que unos años atrás estaba en la gloria eterna y ellos estaban diciendo santo, 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 pero ahora inclinan para mirar lo que está sucediendo, cómo le ponen una corona de espinas en su frente, cómo lo están maltratando, cómo lo están latigando? Mis hermanos, debió ser impresionante para ellos y por favor no quiero especular, pero se me viene a la mente lo siguiente. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro sacó la espada, le quitó la oreja a Malco? El Señor dijo una expresión. Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mis hermanos, una vez más, especulando, los ángeles están mirando esto y es como, Señor Jesús, da la orden y descendemos y arreglamos esto, como cuando Sodoma y Gomorra, recuerdan, dieron la orden y acabaron con fuego todo eso. Pero los ángeles expectantes, viendo al Dios de gloria hecho carne, padeciendo, sufriendo, y ellos mirando y tal vez esperando la orden que nunca llegó. Como les digo, eso es mis palabras, no es nada que luego no me juzguen por eso, solamente estoy especulando en mi mente. Pero familia, es glorioso ver que aún los ángeles se maravillan de todo el plan de salvación y mirando todo lo que ocurre. Es tan increíble para mí esta porción bíblica, mis hermanos, es demasiado fascinante que dice la Biblia en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la palabra gozo es la que hemos estado usando en Primera de Pedro. Hay un regocijo, hay una alegría en los ángeles cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo. Debe ser increíble que ellos inclinen y dicen, ¿de verdad? Ese hombre y esa mujer, salvos después de vivir en tanta miseria, abortos, borrachera, drogadicción, es de todo malo, y salvarlo, ellos se gozan de ver el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando. De hecho, mis hermanos, en Efesios 3:10, se los voy a exponer, ya lo vimos cuando predicamos la carta a los Efesios, pero Efesios 3:10 nos dice que es como si la iglesia fuera un salón de clases para los ángeles. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, los profetas se maravillan y apasionados por la salvación. Los apóstoles apasionados por predicar y aferrarse más de Cristo por el poder del Espíritu Santo, al igual que los profetas. Los ángeles están expectantes, están inclinándose para mirar todo lo que ocurre con el plan de salvación, mirando cómo el Señor cambia a esta persona y esta persona va de misionero a tal lado y esta persona planta una iglesia y muchos se convierten y ellos están de completo gozo en el cielo viendo cómo la obra del Evangelio se está cumpliendo cada día en la historia por el maravilloso y glorioso Evangelio. Hermanos, familia, tal vez estemos sufriendo por economía, por matrimonio, por hijos, por empleo, por lo que tú quieras. Pero hay otros hombres, hermanos nuestros, hermanas nuestras, que en ese momento están sufriendo porque están cercanos a perder la vida para llevar el mensaje que da vida en medio de circunstancias adversas, países islámicos. Por ejemplo, China, Corea del Norte. O sea, honestamente, por causa del poder del Espíritu Santo y el mensaje en esta mañana, vale la pena morir por predicar el Evangelio que puede dar vida a muchas personas a los que Dios le plazca. Qué gloriosa nuestra salvación. Una vez más Pedro dice, mira, quítate de tus zapatos, salte de tu ensimismamiento en todos tus problemas y mira cómo tus hermanos los profetas miraban, mira cómo tus hermanos los apóstoles miraban, mira cómo los ángeles miran y por favor vuelve otra vez tus ojos al cielo y mira cuán gloriosa es tu salvación y adelante. Hermanos, a partir de este sermón, vamos a empezar a ver, tal vez la otra semana vamos a mirar el texto Sed santos porque yo soy santo y vamos a ver todo esto que hemos visto hasta ahora en estos sermones de 1 de Pedro 1, del 1 al 12. Es toda la motivación, todo el poder del Evangelio manifestado para nosotros para vivir la vida que da gloria y honra al Señor. Y eso solo es posible en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que los mandatos que vamos a empezar a estudiar a partir de la otra semana, conforme a la voluntad de Dios, van a ser motivados por lo que ya somos, van a salir de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. De ninguna manera son vistas como cargas. De esto más adelante, tengan paciencia. ¿Es la salvación aún gloriosa para ti? A veces, no sé si les ha pasado que se ponen a pensar en el infierno y piensan en un lugar de tormento, en una llama eterna, en un sufrimiento constante, en un gusano, una conciencia que no muere, revolcándose por la eternidad sobre lo que pudo ser y no hizo, y el odio a Dios incrementándose fervorosamente por la eternidad, y no hay un segundo de paz, no hay un segundo de consuelo, no hay un segundo de esperanza una vez que partas sin Cristo. Mis hermanos, la salvación que tenemos es gloriosa, es una motivación increíble que el apóstol Pedro nos da a través de su palabra de Dios, que podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, esto es una leve tribulación momentánea, permítenos aferrarnos más a Cristo, confiar más en Cristo, deleitarnos más en Cristo y dar para proclamar el Evangelio que da vida. Hermanos, hay muchas excusas débiles, hay muchas cosas tontas, hay muchas formas de perder el tiempo de muchas maneras, sabiendo que Dios nos ha dejado a nosotros la mayordomía, el tesoro del Evangelio para ser proclamado para que otros vivan. Para que otros vivan. Y quiero reiterar, solo Dios puede quitarte el gusto por la basura. Hermanos y hermanas que sufren por personas cercanas que se revuelcan en la basura, pero que piensan que son creyentes, ora, porque solamente Dios le puede quitar el deleite por la basura y darle el deleite por Cristo. Y recuerda que eso fue lo que Dios hizo contigo y ten compasión, ten misericordia. Mientras ese ser que amas esté respirando, hay esperanza. Ora, ora, clama. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Solo Dios puede quitarnos el gusto por la basura
y darnos un deleitoso y profundo amor por Cristo. Aferrarnos a Cristo, buscarle en su palabra y en oración, finalmente, es una absoluta prueba, gloriosa prueba, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es un resultado visible. Familia, no hay ningún solo creyente en esta mañana que no esté amando más a Cristo, confiando más en Cristo y deleitándose en Cristo, porque ese es el resultado de nuestra salvación. Esa es la obra de parecernos cada día más a la estatura de Cristo. No solo la gracia de Dios es mayor que nuestros pecados, como cantamos, sino la gracia de Dios es mayor que nuestros problemas y sufrimientos. Y es verdad. Cristo es suficiente en los momentos más sublimes de nuestra vida, como en los momentos más profundos y oscuros. Cristo es suficiente. Quiero terminar, familia, compartiendo un pensamiento que salió de los labios del pastor Leonel cuando yo vivía en Villavicencio y era parte de la congregación. Él una vez predicaba y al final decía, mira, solo hay dos posibles reacciones en esta mañana y quiero compartir esas palabras. La primera reacción está en el camino de Emaús. Quiero leerles al final. Lucas 24:30 en adelante. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amados, solamente a un nacido de nuevo le puede arder el corazón cuando hablan de Cristo, de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Mis hermanos, recuerden una vez más, tú y yo éramos pecadores naturalmente depravados, deleitados en miserias sin número, y ustedes recuerdan la vida que éramos sin Cristo. Nacimos pecadores y nos deleitábamos en el pecado, y la paga de todo este pecado genuino por cada uno de nuestros pecados es la muerte. Muerte eterna merecíamos. Moriríamos en esta vida muertos espirituales y nos esperaba el infierno. No había absolutamente un átomo de esperanza en nosotros mismos para ser salvos. No había absolutamente ninguna buena obra que pudiera agradar a Dios y decir, suficiente. No había una sola gota de esperanza. Pero Dios nos muestra su amor a personas como tú y como yo, que le odiábamos, que le aborrecíamos. Hermanos, a un creyente en esta mañana no tiene temor de reconocer lo que estoy diciendo, porque a algunos les parecerá fuerte. No. Esas palabras son cortas frente a la inmundicia que teníamos antes de Cristo Jesús. Pero Dios muestra su amor y dice, mira, yo te quiero mostrar mi amor. Y, Señor, ¿a mí? Pero tú me acabas de demostrar que soy la peor escoria, o sea, yo merezco el infierno, no hay salvación para mí. El Señor dice, espérate, no es toda la historia todavía, yo quiero mostrarte tu amor, mi amor. Quiero mostrar amor por ti. Y envió a su Hijo Jesucristo, se hizo hombre. O sea, hermanos, envió al Hijo viviendo en la gloria eterna, adorado por los ángeles continuamente, a hacerse hombre por el poder del Espíritu Santo, concebido por la Virgen María, nacer en un pesebre, inicialmente adorado por pastores y ángeles, crecer y conocer la palabra de Dios y crecer en conocimiento y en sabiduría, llegar a los 30 años, empezar su ministerio público, entender por las escrituras que él tiene que ir a la cruz, anuncia su muerte en la cruz y llega el momento y dice, Padre, tú vas a amar a él, a ese que vive en sus... Sí, bueno, Señor, por favor, pásame todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Por favor, escúcheme, páseme sus abortos, sus lujurias, su prostitución, sus drogas, su mafia, su narcotráfico, sus golpes, su violencia, sus groserías, sus malas palabras, su brujería, lo que ustedes quieran nombrar. Y ponlo sobre mí. Cristo va y los carga y dice Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y él los carga y dice, bueno, Señor, estoy listo. Descarga sobre mí toda la ira que ellos merecen y yo la cargo por ellos. Y el Señor no solamente recibe la ira, sino que dice, mira, Javier, escogidos, creyentes, les doy mi vida perfecta como hombre, mi justicia perfecta como hombre, se las regalo, se las acredito, para que de ahora en adelante, por cuanto creen en el poder del Espíritu Santo, cada vez que Dios los vea, cada vez que Dios te ve perfecto. Escúchame, como si nunca hubieras cometido un solo pecado. Hermanos, esto no es arrogancia, esto no es sinvergüenza,
Eso no es ligereza, es el evangelio puro. Hoy día, si estás en Cristo, Dios te ve perfecto. Tú eres salvo por obras, una vez más, pero por las obras perfectas, gloriosas de Cristo, acreditadas a tu favor. Y no solo eso, mis hermanos, murió, resucitó al tercer día, donde al Padre le agradó lo que Él hizo por ti y por mí, y eso creemos y en eso confiamos. Llegamos a la presencia del Señor vestidos, cubiertos con la justicia, con la sangre de Cristo. Eso es lo que nos da entrada al cielo. Y los ángeles, dice el texto, se maravillan por toda esta realidad. El evangelio predicado. Por eso la primera reacción es, cuando escuchas hablar de Cristo y su evangelio, a ti te arde el corazón. Pero la segunda reacción es la del hijo rico. ¿Recuerdan de la del joven rico? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. En otras palabras, deja la basura de este mundo, deja tu deleite por las cosas en este mundo y tendrás tesoro en el cielo. Verso 22 dice, Mateo 19, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces en esta mañana solo hay dos reacciones. O a ti te arde el corazón y llegas a los pies de Cristo, a ti te arde el corazón y te arrepientes y pides ayuda a Cristo, a ti te arde el corazón por aferrarte más a Cristo, o simplemente tú estás triste porque abandonar la basura de este mundo que tanto te deleita, que Dios tenga compasión porque finalmente el único que puede quitarte en esta mañana el deleite por la basura es Cristo. Y solamente Él puede tener compasión de ti. Mi deber es decírtelo. Y mi deber también es decirte que Él dice que el que va a Él no le echa fuera. Tú tienes la oportunidad hoy, después de haber escuchado su palabra, de ir a Cristo y decir, Señor, ya no quiero amar más la basura. Señor, dame la fe que salva. Señor, ten compasión de mis miserias porque te he ofendido toda la vida. Si es así, familia, creyentes hermanos míos, si ustedes se gozan en su salvación, están maravillados. Este mensaje de hoy, a pesar del mensajero, les hace arder el corazón sabiendo que pueden enfocarse en la gloriosa salvación que ya tienen y disfrutan y gozarán en la eternidad con Cristo Jesús. Para gozarse en medio de las tribulaciones es suficiente porque no hay nada más aparte de Cristo que sea suficiente para alegrar tu vida, para llenarte de gozo en medio de las tribulaciones. Pero también te tengo una mala noticia. No hay basura en el mundo que pueda hacer lo que solo Cristo puede hacer. Por más basura que consumas y te deleites, nunca va a ser suficiente. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a ser fieles proclamadores del Evangelio, a tener compasión por los perdidos y a desgastar nuestra vida, a hacer lo que sea necesario en el poder del Espíritu Santo para llevar vida a los muertos, que no es otra cosa que proclamar fielmente el Evangelio. Mis hermanos, que Dios les bendiga, porque solo a Él lo puede hacer. Tengan compasión de este su servidor. Yo solamente quiero ser fiel al mensaje del Evangelio. No pongan sus ojos en mí. No soy nadie, pero Cristo es todo y ese es el Cristo que queremos proclamar y exaltar en esta mañana. Familia, vamos a orar. Señor bendito y Dios todopoderoso, te damos gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque no tuviste en poco hacerte hombre, humillarte, vivir en esta tierra bajo un mundo de pecadores, ser azotado, escupido, maltratado por todos nosotros, porque nosotros estábamos representados en todo ese grupo de personas que te odiaban. Y fuiste a la cruz, Señor, por gente como yo y como mis hermanos que te odiábamos, cargaste nuestros pecados. Padre, perdónanos por no maravillarnos y gozarnos en una gloriosa salvación. Padre, perdónanos porque a veces el mayor gozo que quisiéramos tener es saber que pagamos nuestras deudas, es saber que tenemos un matrimonio preciosísimo, es saber que nuestros hijos son increíblemente responsables y obedientes. No. Recuérdanos, concédenos en esta mañana, en el poder del Espíritu Santo, la pasión de los profetas y de los apóstoles por Cristo. Moldéanos más a la estatura de Cristo. Llénanos de amor por Cristo, de confianza en Cristo, de gozo en Cristo, Señor, y permítenos levantarnos y gozarnos en medio de las tribulaciones.
Padre, no estamos en manos de un gobierno, no estamos en manos de un coronavirus, estamos en manos de un Dios vivo, glorioso y poderoso. Ya nos salvó y podemos deleitarnos y gozarnos en esta mañana de tal manera, Señor, que tú nos des fuerza para proclamar el Evangelio fielmente. Padre, quita de nosotros tanta pereza, tanta negligencia en profundizar en tus asuntos. Quita de nosotros tanta tibieza y tanto miedo de hablar de Cristo. Porque al Cristo de que tú temes hablar es el Cristo que le puede dar vida a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Gracias, oh Santo Espíritu, por permitir que tu palabra llegue hasta el Valle del Cauca, que llegue hasta nuestros hogares en esta mañana a través de este servicio por YouTube. Le damos gloria y honra a Cristo, porque si estamos aquí, es porque tú eres compasivo y misericordioso y aún estás orando para que nuestra fe no falte. Dale fe a todos mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Restaura matrimonios como solo tú lo sabes hacer. Y gracias, oh Santo Espíritu, porque solamente tú nos puedes convencer de pecado y pedirte perdón. Solamente tú, Santo Espíritu, puede abrir el entendimiento de los amigos en esta mañana y mostrarles a Cristo. Muéstraselos. Por favor, deja por favor que ellos crean y sean salvos. Ten compasión, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo.